Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Hemos vuelto a lo que sería la Cuneta Calibana Returns. Regresamos. Sí, ¿viste? Estamos en Miami ahora. Sí. Hubo un upgrading. Sí, que pues nos tuvimos que ir. Puerto Rico se hace difícil a veces y pues nos fuimos para Miami. Pero es lo mismo, la misma crudeza, el mismo entusiasmo, la misma profundidad intelectual del compañero Belalba. Yo no. Yo voy a ser superficial como antes. Sí. No es que tú estás haciendo algo por al lado y ahora tuvimos un upgrade, ¿verdad? Como que te veo ahí bien vestido, tú sabes. Yo no voy a contestar, eso es una acusación al aire. Aquí hay personas grabándonos, nos están carpeteando. ¿Te amparas en la quinta enmienda? Me amparo en la quinta enmienda. Ok, está bien. Sí, que no me engorden más esa carpeta que ya nos tienen por ahí, Luis. ¿Tú tienes carpeta, Luis? Yo no sé, lo más seguro. Okay, todo el mundo está carpeteado con las redes sociales y con toda esta pendeja de... Y en Miami hay que tener cuidado con lo que se dice, porque... O sea, te puedes meter en lío. Sí. Sí. Bueno, aunque todo el mundo tiene que estar... Ahora mismo esto es otro mundo. Estados Unidos... ¿Y Florida está cambiando? Florida está cambiando y están recibiendo de su propia salsa, pero también allí hay que saberlo, ¿verdad? Porque están todas las comunidades latinas, y Miami es una comunidad latina, en el filito, ¿no? En el filito en el cual ahora mismo están persiguiendo a todo el mundo que no sea alrededor de esa subjetividad aceptada, ¿no? Tú dices blanquito, cristianito. Sí. Ya han metido presos, han cogido puertorriqueños, han cogido gente racializada, americanos, y los paran y los arrestan. Ah, no, yo soy American Citizen. Todo el mundo está. O sea, que hay que andar con el pasaporte. Todo el mundo está en la suya, sí. Bueno, eso es lo que están diciendo. Yo no sé, ¿qué tú piensas de eso en cuestión de... Ahora que están con los papelitos encima? Bueno, los temas de persecuciones con los que he tenido enfrentamientos desagradables en mi vida tienen que ver más con las cosas que digo y con las que escribo. Pero está del carajo, porque eso pues yo puedo asumir responsabilidad de lo que escribí y lo que dije, pero que sea tu cara, la manera como tú te ves, tu acento, tu pinta, que eso sea parte del paquete entero de que este mundo cristofascista, blanco, ¿qué más? Heteronormativo, que le tiene terror a todas las diferencias, que ese sea la gente que ahora determine por la manera como tú te ves. A este hay que llevárnoslo y después resolvemos si lo hicimos constitucionalmente o no. Es otro mundo. Estamos con el chiste de Miami. No, esto no es Miami. Esto no es Miami. Esto es Santurce, pero se parece a Miami, a que se lo creyeron, ¿verdad? Condenado. De lo que vamos a hablar hoy es del nuevo macartismo. Quiere decir que todo este relajito de las persecuciones, ¿no? Y de lo que se puede o no se puede decir, o de si tienes cara de criminal y hay que llevarte, tú sabes, porque tú no te ves como que eres de aquí como nosotros. Entonces ese chistecito tiene que ver con algo muy serio que está ocurriendo. Sabemos que medio mundo está comentando esto. Hay muchos abogados comentando estas cosas. Chacho, pues. Sí, los queremos a todos. Son la gente que sabe. Un saludo a todos nuestros abogados. Esas son la gente que sabe. Pues vamos a cerrar el micrófono porque hay que dejarlos a ellos hablar, ¿no? Un divino en la Cuneta Calibana, esa dicción, Miguel. Dios mío, eso quedó. Es que llevamos ya mes y medio fuera de práctica, señores. Pero esa cuneta calibanista, uno de los planteamientos seminales desde que arrancamos era, no es que hay que sacar a los abogados de la discusión pública, maybe we have to, no, es que hay que integrarse. Hay que amarrarlos y ponerlos en una esquina. Y por un ratito, y que vengan otras disciplinas. Oye, sería bueno ponerlos allá atrás un día, como 5 amajados allá atrás y callados. Eso sería la tortura. ¿Abogado? Sí. Chacho, este quiere que la carpeta siga creciendo, coño. Ay, dije, coño, espérate, se puede, ¿verdad? Claro que sí. Si esto es YouTube, sí. Tú le pones 18 o plus. Ay, perdonen. Ya lo fastidiaste, ya no lo pueden ver como luz clarita o algo así. O sea que ya es de 15, de 18 para arriba. Ay, Dios. Se acabó, ya no podemos hacer ni burbujita de bolillo. Te oyeron que dijo luz clarita. Es una novela. Yo creo que aquí hay gente que no sabe ni de lo que está hablando el compañero. Pero más, ni modo. Mi carrusel de niño puede ser ahora. Ay, Dios mío, Luis. De verdad, yo sufro mucho. O sea, yo quiero gente profesional. O sea, no me hablen de estas cosas. Bueno, pero ya había empezado. Estabas diciendo eso. Que sí. no te estaban persiguiendo, no te persiguen por cuestiones de raza, pero en cuestiones de ideas, cuestiones sobre lo que escribes, sobre la manera como tú piensas el mundo, como tú eres en el mundo, con quién tú te relacionas, con quién tú decides tener amor o desamores. Por ahí me persiguen también. Pues tú sabes, hoy estoy así más papá, pero de vez en cuando tú sabes, el queerness se me sale o intencionalmente me lo pongo encima y ya tú sabes que dependiendo de cómo te miran, te empiezan a gritar. Hoy vienes a regañar. O te gritan por ahí, a mí me han gritado muchachos, Pato, Gringo Go Home,
todo. Eso sí que está fuerte. Pues, pero es parecido a lo que está pasando. Ese que me grita, me insulta, yo pues me quedo dado, pero el que te grita ahora o que te hace el profiling, te monta en una guagua y te desaparece, que es lo que está pasando. Y después, si tienes suerte y si tienes dinero y tienes la posibilidad de conseguirte un abogado o una abogada, pues ahí chequeas y te dan la posibilidad de entrar papeles. Y si te conviertes en un Instagram sensation, que entonces seas una causa célebre, fantástico. Liberaron a este muchacho esta semana, el de Colombia. Me encanta. 100 días. Pero hay otra gente que desaparecieron del ciclo noticioso y están en las mismas situaciones. Y de hablar de los estudiantes que le revocaron las visas. Estamos en un momento de violencia generalizada y estructural. Y yo, a pesar de que sé de que esa violencia está, yo lo veo como es un momento, ¿no? Como darse contra la pared. Es un momento donde, ¿no? Las personas, muchas de esas personas, de hecho, ya lo hemos visto en los vídeos y no queremos hacerle la ridiculización sobre ellos, pero personas que literalmente eran a favor del régimen establecido, están siendo víctimas sobre ellos. Pensaban que por adorarlos o quererlos o aceptarlos a ellos como un poder, ya eso le iba a dar un pase. Pero cuando tú miras a ver, familiares, esposos, hijas, hijos, han sido raptados por la Gestapo de los gringos y terminaron siendo ahora, pero es porque yo voté por ti y yo bailé el merenguito ese de votar por Trump. Entonces ahora terminaron siendo, se le dio contra la pared, se dieron contra la pared y ahora se ven como que, espérate, yo no estoy inscrito en esta idea de mundo de lo que es el sujeto americano o el American. Aquí hay otra cosa, ¿no? Aquí hay otra visión de mundo que se lo dijimos mucha gente y lo cantaron por algunos medios, donde esas personas no son aceptadas, independientemente de su raza, su género, sus deseos de quién ama o no. Simplemente están profile, ¿no? Son personas que se pueden perseguir. Y sí, y es un libreto populista por un lado, ¿no? De derecha, y hablaremos de eso largo y tendido. Algunos, incluyéndome, hemos hablado ya de fascismo. No queremos trivializar esa palabra, ni queremos meternos en imprecisiones históricas, pero el fascismo, como todo movimiento político, se reinventa. Y no tiene que tener todo el checklist de la formita que dice, ¿usted es fascista o no? Y tiene que decir, no, usted solo tiene 5 Déjame chequear si los hornos están o no. Si los hornos no están, usted no es fascista. Puede seguir discriminando. No se preocupe, usted no es fascista. O sea, no queremos entrar en ese espacio, ¿verdad? Pero la realidad es que estamos, si no en el regreso de un fascismo o de fascismos en plural, estamos en un momento bien peligroso. Y una de las características del fascismo o del populismo de derecha, o las dos, es la demonización como estrategia. O sea, crear un monstruo lo suficientemente malvado e inclusivo. O sea, un monstruo amplio, muy abarcador, que incluye a muchos grupos. Para eso sí que le gusta la inclusividad. Sí, son bien, oye, ¿verdad? Cierto, son bien inclusivos. Entonces, una de las cosas que el compañero, que es bien inteligente, ¿verdad? Usted se dio cuenta, ese muchacho yo vine de por ahí, yo estaba tirado en la cuneta por ahí. Él me comentó, en la cuneta, que ahora están metiendo en el mismo paquete a los anarcos, a los socialdemócratas, a los liberales incluso, que siempre son los que están así, no, vamos al centro, porque no digas eso, que no protestes, porque no pinte la calle. No, la pintata, no. Ay, no le digas nada al guardia. Eso. Nada, están metiendo a los comunistas, a los marxistas de todo tipo, tú sabes, maoístas, aquel socialdemócrata, al liberal, que realmente es de centro, a todos nos están metiendo en un paquete de monstruo de izquierda. La gran casa. Sí. Entonces en Puerto Rico, de alguna manera, yo no sé, los nenes de Torrimar y Garden Hills y Guaynabo, que no tienen nada que hacer, parece que los bufetes de la Milla de Oro ya no contratan, ahora les ha dado con tener podcast. Entonces hay una derecha fea, yo lo encuentro feo. Papá, a las edades que tú tienes te tienes que ver más lindo, condenado. Te estoy viendo los podcasts esos, son feos los condenados. Con el fondo oscuro. Sí, no, son feos. Ustedes son feos, se tienen que poner más lindos. El nuevo fascismo es elegante. El Botox no los va a salvar. Oye, y el original ni te cuento. O sea, los nazis cuidaban la pinta. Pero estos nenes ahora están todos de facha, con unos podcasts. Son fachas great value. Sí, y posiblemente. Eso es lo que hay por ahí. Y yo quiero que tomen nota de nosotros. O sea, si ustedes necesitan. Ay, no, que no se pongan, que no nos vengan a imitar nada. Los demandos por expropiación. Por robo cultural. Que empiecen con el fondo claro, que así ellos, que ellos, déjalos así, no les digas oscuro, nada. Así no te van a pagar, no te van a pagar por las recomendaciones de cómo vestirse. ¿Sabes cómo agarran los micrófonos y dicen, hay unas personas te voy a por decir ahí, algo. Te voy a decir fuerte. Algo.
esa izquierda no te quieren a ti, ni a tu abuela, ni a tus hijos. Esa gente no cree ni en Dios. Te quieren imponer que ames más allá de un nene y una nena. Ay, Dios mío, no. Si no. no tiene pipí o tota, no. Ay, Dios mío, reprende. Y hay que ver, ahora hay que chequearlo. Hay que pasar leyes para ver. Porque es que son perversos. Que eso es lo que quieren pasar por ahí. Leyes para chequearle, yo no sé qué van a hacer, filita india para chequearle a los nenes y las niñas. Porque es que eso es perversidad. O sea, que tenemos que andar ahora en faldita para hacer así. Sí, pues bueno. ¿Para qué no? ¿Viste? Hasta son inclusivos de momento. ¿Viste cómo? Porque, para eso sí. Porque con pantaloncitos eso está difícil. ¿Eh? O sea que te están persiguiendo por un lado, por lo que dice, por lo que piensa. Están metiendo a todos los que no pensamos. Y señores, yo con todo el respeto, tú puedes vivir en Garden Hills, en Guaynabo, puedes haber ido a Maristas, al Colegio San Ignacio, a todos esos sitios lindos, hasta Robinson School, que está aquí al lado, y eso no te hace una mala persona, pero tampoco te hace una buena persona. El asunto es, señores, que de ese sector que nos estén pontificando a nosotros y poniéndonos a todos en una bolsa, como que somos un peligro para la sociedad. Pana, con la historia de tus abuelos, tatarabuelos, de tu papá y la tuya, yo creo que tú eres más peligroso para la sociedad. Y el asunto es que es bien importante que sepas que al igual que tú nos vigilas a nosotros también te estamos vigilando a ti. Y están desesperados, porque todo ese montón de podcasteros que hay en Puerto Rico, fachas de derecha, que es una oportunidad, o sea, para que salgamos gente y otra gente que vengan con otros puntos de vista. Oye, y nosotros tampoco somos una izquierda. Mire, si aquí yo me la paso peleando con la izquierda todo el día. La izquierda. La izquierda nos tiene velado, porque es que somos muy irreverentes, no nos cerramos filas, no siguen el orden del partido, no siguen el orden de la organización, por lo tanto, esta gente son un problemático. Eres un problemático. Sí, So que hay que, y ahí, de lo que hablaste, ¿verdad? Este sujeto que ellos están inventando, lo ponen alrededor de esta idea de que llaman el wokeism, el woke. Si no le llaman woke, en Puerto Rico le dicen los zurdos. Todo el mundo es zurdo, yo no sé, pobre gente que son zurdas. Pero si yo escucho hasta aleluyas hablando de los woke ahora, como que son los zurdos, los de la ideología de género. Mira, por poco me viro el agua y me alteré. Es que no, tienes que, chico. Yo de verdad que tengo que cogerlo con calma. Esto es agua, no es ginebra, señores. No. Sí. Aquí esto es un hogar decente. Nosotros somos castos. Que Sí, no nos vengan a tirar después de un podcast a decir que esta gente están bebiendo alcohol ahí. No. Esto es un programa decente. Mira, la derecha quiere dominar lo público. Y están desesperados porque, como antes había unos canales de comunicación controlados por sectores socioeconómicos y políticos, era más fácil vendernos ideas estúpidas. De hecho, a los que nos hemos criado en el clima de la estupidez, nos ha tomado toda una vida y varias carreras desaprender todas las estupideces que uno aprendía de la centralización de los medios. Yo creo que la dispersión, incluyendo redes sociales, de los mensajes y de la información y de los mecanismos de enterarse del mundo, han complicado el cuadro. Entonces, nosotros estamos mucho más informados ahora para enfrentar y burlarnos incluso de todos estos idiotas de una derecha que tampoco tiene un proyecto económico tan claro. Porque, pana, si es que tú me estás vendiendo una doctrina que está aprobada, que los numeritos cuadran, pero tus numeritos, fachita que me escucha, no cuadran, ¿ok? Ya Guaynabo no sabe hacer chavitos como antes, o sea que están medio desesperaditos. Entonces quieren controlar los medios de comunicación preventivamente y estigmatizar a todo un segmento de gente que incluye posiblemente a la audiencia de este podcast. O sea, eso es lo cómico. Nosotros podemos estar peleando con nuestras diferencias políticas dentro de ese gran izquierdo movimiento progresista que nos incluye a todos, pero esa gente nos están poniendo a todos en el mismo paquete porque hay desesperación. Y no quieren protesta. O sea, el control del espacio público, no sé si lo están viendo, hay legislaciones incrementales que se están viendo en distintos países que han caído dentro de esta trampa fascista o neofascista, que están impidiendo o poniéndole controles a la manifestación, a la expresión pública y a la protesta del cuerpo en el espacio. Y dándole poderes a la policía. De eso llevan más de 10 años apertrechando a la policía con unos uniformes y instrumentos paramilitares que yo digo, pero ven acá, esta gente están, ¿tú sabes qué es lo que viene? Una revolución de derecha. Algunos dicen que eso es exactamente lo que está pasando. Eso es lo que quisieran algunos de ellos. Pues, y les encanta la cosa policial, porque ellos son lo más macharranes que son, pero tienen como un fetiche así, tú sabes, del musculito, y la pistolita y la cosa. Yo los escucho y yo digo, diablo, gente, ustedes son más gay que yo. Sorry, tú sabes. Como que les gusta la fantasía esa, ¿no? Del policía así grande que viene. ¿Dónde? ¿A quién le voy a disparar? Tú sabes. Parece al principio una película porno, no me jodas. Y con la macanota gigante, los de la fuerza de choque tienen un macanón así de grande.
No, ¿sabes? no hagas No hay esos nada más gestos. fálico que No hagas esos gestos, que tenemos cámara, Luis. Te lo dije Pero antes de sí, empezar el nos programa. están demonizando todo lo que no entre bajo una idea de lo que es el sujeto político que ellos preferencial del proyecto político existente, que eso lo podemos hablar porque es que eso es otra cosa, ¿no? Ellos están creando, demonizando toda la posibilidad, este espectro de oposiciones, muchas de ellas que dentro del mismo liberalismo crearon, ¿no? Porque la aceptación de la diversidad, darle más derechos a las mujeres, hasta crear, ¿no? Hasta el matrimonio gay fue dentro del parámetro interno del liberalismo. O sea, que ahora están cuestionando la estructura interna de un liberalismo que dio demasiado de derechos a personas y ahora hay que relegarnos y controlar más y meternos en un orden político, ¿no? Donde lo conservador, donde el retorno del hombre de la casa, la mujer de la casa, el hombre que es el breadwinner, ¿no? El que trae el pan, y que solamente hay hombres y nenes y solamente rosita y azul son los colores, pero no solamente eso, sino que el cristianismo y cierto cristianismo es el que es. Y o sea, que hay sí. una imposición de un orden y que hay un silenciamiento y criminalización y problematización de esa gente que les dimos sin querer derechos de más y que ahora hay que meterlos de nuevo al closet, encerrarlos, marginalizarlos, y eso, Sí. ese espectro, eso es problemático. Y volverlos a declarar depravados, improductivos, que no aportan a la sociedad, que son una amenaza a las buenas costumbres. O sea, el lenguaje que uno pensaba que ya estaba superado. Y lo otro que han hecho, que me parece muy perverso, es secuestrar el concepto de libertad. Porque si fuéramos a sumar muchos de los aspectos que representarían la gran coalición de lo que pudiéramos llamar izquierda, incluso centro-izquierda, es un ideal de emancipación, de abolición del individuo en relación a un tejido social que se entiende que es un lugar de diálogo, no un lugar de imposiciones ni de obligaciones. O sea, ese es el gran imaginario emancipador de la izquierda. Entonces, es la libertad como concepto. O sea, que tú puedas escoger, que una mujer no tenga que pedirle permiso a alguien, al marido, para tener una cuenta de banco, como ocurría en Puerto Rico y ocurría en España, de hecho, durante la dictadura de Franco, y eso no fue abolido hasta los años 70. O sea, esa era la gran idea. Pero la libertad que esta gente empujan, y ahí está el amiguito tuyo ese, el del Instituto de Libertad Económica. El que le dicen foquito. Sí, Le dicen foquito. que es lo más mono, yo lo veo así, digo, objetivamente, ¿verdad? Tú puedes ser facha y estar bueno, o sea, yo con mucho respeto, usted está bien bueno, pero es facha. Ese tipo... Ay, te gusta un facho. Pero ese tipo habla... Eso, yo voy a tener que hacerte un no documental. ¿Te gusta la sopa sí. de veneno, Sí, Miguel? ¿viste ¿Te qué gusta la barato? sopa de veneno? Soy bien barato, Luis. Soy bien barato. Esto es terrible. Pues ese muchacho le encanta hablar de libertad. Pero es la libertad empresarial, que el Estado no intervenga con mis asuntos, porque esa es la gente que produce dinero. Y la filosofía económica facha, que no se han inventado ningunos nuevos numeritos desde la época de Reagan y Margaret Thatcher, es que tú tienes que liberalizar todo para que la gente con chavos hagan mucho dinero, inviertan en el tejido social y en los trabajadores, que siempre están fastidiados porque hay demasiado abundancia de trabajadores para tenerlos así, como tú sabes, medios ansiosos y asustaditos para cobrarles, para pagarles poquito, ¿no? Y hacer chavos, pues esos desgraciados supuestamente con el dinero que van a hacer, con esa libertad que le da el Estado, lo van a invertir de nuevo, el trickle down económico, ese zángano, que los que no nacieron ni vivieron los 80, pues no saben a lo mejor de lo que estoy hablando, pero es importante recordar que esta gente en 40 años de doctrina ideológica no tienen una idea nueva. Y que ha sido un fracaso. Porque también uno de los ataques a la izquierda, y eso lo sabemos tú y yo, o sea, mientras más profesores universitarios nos vemos aquí, yo espero que no, pero cuando pasa, más la gente dice, esos tipos no saben cuadrar la chequera. Mira, ese Luis, esa Miguel, yo sé la historia. Esa gente está... ¿Tú has visto el carro que guía a Miguel? Ese Mazda que se está cayendo en canto del 2001. Ese muchacho, por eso es que está tan resentido. Cuando tengas una Cybertruck tienes que hablar, Miguel. O una Tacoma. Una de esas, sí. Una y Tacoma. Un jet ski, Una Tacoma con el policía mata, paramilitar, ¿no? ¿Cómo es? El macanón. Ay, mi madre, señores. Eso no es libertad, señores. Eso no es libertad. Eso es esclavitud. Eso es una operación histórica de extracción de riqueza social creada con tu esfuerzo mental y físico de todos nosotros, señores. Tú eres trabajador, tú que me escuchas. No te creas que no lo eres. Eres trabajador y la clase media como que ya te estás deslizando hacia ser pobre como todos nosotros. ¿Qué te digo? Que eso que te están vendiendo a ti como concepto de libertad, a ti no te está llegando el progreso, a ti no te está llegando el producto. Y oye, no tenemos que ser marxistas lineadura, ni maoístas, ni nada de eso, para entender que la organización de extracción de riqueza de un 1% ahora mismo, que son dueños
del capital del mundo prácticamente. O sea, una distancia entre el más rico y el más pobrecito en una compañía, en un país. Hoy en día, cuando lo comparas con los años 60, estamos hablando de esto. Y con las reformas trumpistas de impuestos, lo que estamos hablando, de nuevo, darle más y más poder económico, que a fin de cuentas es poder político, a unos segmentos. ¿Qué pasa? Los que estamos viviendo eso, universitarios o no universitarios, ya o de una manera intuitiva o consciente, estamos encojonados y enovariados. Vamos a ser inclusivos aquí. Y ese encojonamiento va a explotar. Y ya está explotando. Y por eso es que están criminalizando desde ahora. Sí. Nosotros los malos, los que vamos a que se... Pero a mí me importa ir para atrás un poquito porque dijiste algo del asunto de la libertad. Profesor, porque es que precisamente, de hecho, lo que llevó a que hubiese una sociedad más igualitaria, donde las personas de la comunidad tuviesen la posibilidad de casarse o adoptar, donde las mujeres tienen más acceso al poder, hasta el ser madre soltera sola, que como quiera en Puerto Rico son las personas más pobres en Puerto Rico. O sea, además del 60%, las mujeres que tienen hijos solas tienen el nivel de pobreza del 60% en algunos de los pueblos de Puerto Rico. Ella y sus hijos. O sea, que como quiera, ¿no? Pero le dieron la libertad para que también fuese una madre soltera. Eso es lo que dirían algunos de los conservadores. Bueno, pues ella tiene la libertad, por eso por dejar el marido ahora tiene que sobrevivir como... Por haber desmantelado la familia. Sí, pero esa serie de libertades, esa serie de derechos que se dieron civiles, venía del liberalismo. Y eso está puesto en duda ahora. ¿Entiendes? Por eso es que es conservador. Por eso es que esto es casi fascismo. Mínimo se le dice iliberalismo, ¿no? Iliberalismo. Porque es una estructura, es una apuesta a eliminar los derechos, a relegar todas estas ganancias de libertades y derechos civiles a un mínimo, a ir para atrás, a volver que el breadwinner, la estructura esta de la iglesia, el Dios, el hombre, la mujer, los niños y después los esclavos, de hecho. ¿No? Y la comunidad. Y los animales. Y la comunidad entra ahí, Luis. Porque a veces lo comunitario se usa como una categoría también de control social. Pero esto es una familia heterosexual cristiana, capitalista, ¿no? O sea, es eliminar la posibilidad de podernos entender una sociedad multicultural. Porque el elemento es darle mayor acceso de nuevo a los hombres blancos heterosexuales y a la gente que va alrededor de esa estructura familiar de ese hombre blanco y heterosexual. Es volver de nuevo atrás. Y por eso es que en Estados Unidos estamos viendo que este ataque empezó desde el asunto multicultural, atacando el Critical Race Theory y criticando y eliminando hasta libros de historia de la emancipación, de la lucha de emancipación de los esclavos, de la guerra civil, del periodo de la reconstrucción. Y en Florida hasta eliminaron libros de Roberto Clemente. O sea, en las escuelas de Florida. Reprenda. O sea, imagínate hablar de que un hombre negro puede ser un gran jugador de pelota. O un filántropo. Y dejar que esos niños puertorriqueños de Florida se inspiren por él. No. O sea, reprenda. Literalmente es un retorno, es una devolución social lo que ellos apuestan. Es un iliberalismo. O sea, es un echar para atrás. Por eso es todavía, ¿verdad? Es peor que el neoliberalismo, de hecho, Luis. Claro, por eso mismo es. Que es el que creó las condiciones de desigualdad económica que estás describiendo. O sea, ese hombre blanco de clase trabajadora que de momento se quedó sin un empleo en la infraestructura industrial que en algún momento existió en América, el neoliberalismo al exportar todos esos trabajos y a veces fuentes de materias primas en lugares más económicos para explotar en otros sitios, dejó a sectores enteros de Estados Unidos desprotegidos. Claro, quienes vieron, ¿verdad?, el excedente de esa decisión histórica económica, de ese fin de la historia que no fue, que está creando ahora los conflictos que estamos viendo. Los que vieron eso es ese 1% que estamos hablando. O sea que es interesante porque el neoliberalismo hasta cierto punto se aprovechó de las políticas identitarias de libertad, de reconocer los derechos de todas las minorías subrepresentadas de género, de raza, de clase, de todo. Eso sirvió, digamos, para coquetear con nuestra simpatía y sumarnos a un proyecto neoliberal que en el fondo estaba creando unas condiciones de extrema desigualdad. Claro, lo que estamos viendo ahora es que ese proyecto colapsó también. Hay el deseo de replegarnos ya al greatness ese nacional, y vamos a hablar de eso ya mismo, el de Make America Great. O sea, que es una especie de guerra civil también dentro de lo que era el conservadurismo. O sea, ahora no hay que hablar del conservadurismo en singular. Quizás nunca había que hacerlo en singular. Ahora hay que hablar de conservadurismos. O
sea, porque hay personas dentro del Partido Republicano incluso, y en Puerto Rico, bueno, yo es que bendito a los PNP estadistas, cuando los escucho hablar de temas económicos, o sea, que no... Tienen un revuelo ahí. Sí, yo puedo debatir con gente. Es un meollo colonial. Tú puedes ser anexionista, yo puedo tener una conversación inteligente contigo, pero pana, si no tienes formación y lo que eres un político de estos de oportunismo instagrámico, o sea, yo no puedo tener una conversación contigo porque no me estás vendiendo un posicionamiento político, económico o cultural o social claro. Entonces no hay conversación posible. Llevan 5 años celebrando que se dieron fondos federales. Mira, llegaron fondos Todavía. federales. Mira, vieron un restaurante de comida rápida. Progreso. Un Walmart. O sea, ya ni siquiera... Anuncio. No, Mira, borren eso. Imagínate. Hasta celebran la cosa más burda, que es un fast food, porque llegó a Puerto Rico. O sea, ya no es, mira, me da gracia porque es que lo dije el otro día, alguien me puso, ay, pues entonces estabas celebrando el ELA, estabas celebrando el desarrollo del ELA, y yo, pero es que esto es claro, antes en el desarrollo del ELA había un proyecto hasta de país, aunque fuese hipócrita, aunque fuese de embuste, tenían que construir ese país. Tenían que construir las instituciones, tenían que construir la infraestructura de desarrollo económico. Mano trabajadora intelectual. O sea, hacer la represa para que haya agua para esas fábricas. Y de momento, desde el 2000 para acá, lo que hay es una refriega de, yo no sé, del que hace el mejor parque, el que tira la mejor brea y el que trae más fondos federales. Bueno, y los populares, el regreso a los incentivos industriales. No, o sea, 936 ricos. Sí, no, y que ahí es donde viene la ley 60, que ese es un monstruo que después tenemos que atacar. Eso es otro programa. Porque sí, no, eso es un monstruo, pero esa es la idea, volver de nuevo a ver cómo somos atractivos para que vengan aquí a lavar dinero y para que vengan a ver que Puerto Rico lo hace mejor. ¿Te convencí? Yo creo que sí, yo creo que yo voy a montar un Airbnb aquí. O sea, ya esto parece Miami. Yo creo que un par de mueblecitos IKEA, yo creo que me hacen el Airbnb y estamos listos ya para sumarme a esa grandeza, a tu proyecto, a ese proyecto de Puerto Rico sin puertorriqueños, ¿verdad? Como dijo aquel publicista de Coñera. ¿Cómo se llama ese muchacho? Ay, yo no sé qué es. Edwin Miranda, Creo que lo vi el otro día en el gimnasio. Miranda. Estuve yendo al gimnasio, no. El de Guaynabo. Él está allí. Oh my God. Creo que era él. En Guaynabo. Ay, Dios mío. Sí, porque me cerraron el gimnasio de acá de Santurce y tuve que ir al de Guaynabo. Y eso fue una experiencia antropológica. Tuviste que ir para allá afuera. Sí. Por eso estoy hablando de Guaynabo desde que empezó el programa. Dios mío. Me quedé traumatizado con esa gente. Eso yo no sé. Yo le pediría reparation. Pero eso como el estado 51, ¿no? Luis. Guaynabo. Sí. Porque por el nivel de la cantidad. La cantidad de rotondas que tiene. No, ese paisaje abierto, para mí que tiene, o sea, son las montañitas de la cosa, pero tú vas por esa Martínez Nadal y me da esa vibra. Y bendito, yo sé que la gran mayoría de los puertorriqueños viven en lugares así. Cuando coges el de eso, te llevas cuando coges el Baden. Caes en Kissimmee, sí. O sea, yo no quiero burlarme de cómo viven la mayoría de los puertorriqueños en urbanizaciones. Yo vivo en Santurce, o sea, soy un tipo rabiosa y furibundamente urbano. O sea, esa peste de alcantarilla que usted molesta, ese maleante que usted cree que le va a coger la cartera y lo agarra así, Dios, entra rápido. A mí eso me encanta, eso es parte de lo que me da sabor vivir aquí y reconozco mis privilegios, no me los tiene que recordar. Nos puede escribir si quiere, pero a lo que voy, son lugares extraños, son lugares bien extraños y hay un país que está como que cómodo en ese sitio. Cuando estaban los estados libristas todavía había la necesidad de un proyecto, digamos, industrial. Yo creo que ese Guaynabo que yo describo, y hasta vayamos hasta cierto punto, y esa franquicia, ese paisaje es un paisaje postindustrial, donde ya nosotros no importamos como productores de nada, somos meros consumidores para un capital interno cada vez más insular norteamericano. Entonces el país se ha hecho inviable dentro de esa... Y claro, los economistas, que no tienen muchas ideas tampoco, a lo que van es que hace falta inversión extranjera. Entonces 2060 es supuestamente... Yo le digo los sofistas, precisamente por eso. Amigos tuyos todos, de la UPI. Tú estudiaste con esa gente. Pero a mí me preocupa porque pues claro que literalmente están creando un enemigo interno, ¿no? Esa idea de que internamente de Puerto Rico, Estados Unidos, Latinoamérica, hay unas personas que tenemos que perseguir, hay unas personas que son problemáticas, que tienen unas ideas de mundo que pervierten. Como nosotros. Y que en cierta manera tenemos que suprimir, eliminar, y esa gente no existe. De nuevo, ¿no? Como te dije, en el closet, encerrado, allá, lejito, no actúes de esa manera, no te vistas de cierta manera, asume el rol que te asignaron en el hospital y la mamá y la iglesia y todo lo que te dijo el librito de tal. Esa es la manera de ser. Sí, porque si no es Cuba y Venezuela. ¿Verdad? Que todavía el cuco que cada vez que sale aquí, claro.
Vamos a cuadrar. O sea, en esto me voy a poner un poquito más serio. No es que no lo seamos, pero voy a intentarlo. Este es el momento de luces especiales. Directora, habíamos dicho que venía una luz siniestra en esta parte. Esto no era. Todavía me veo luminoso. La luz esa de abajo que sube. No, pero esto todavía es anuncio de jabones, ¿sabes? De Old Spice. Pero vamos a decirlo. Mira, lo que no podemos caer, las personas que nos identificamos con el gran sector de la izquierda, ¿no? De los zurdos, como los nenes esos de Guaynabo, los podcasts nos dicen. ¿Y tú te quieres identificar como izquierda? Yo lo hago, yo no tengo problema. Okay. Yo izquierda. Está bien. Sí, solamente una pregunta. Yo soy medio rojito, digo. Me gustan los zapatos Ferragamo, pero tengo tendencia roja. Lo que no debemos hacer entonces, del lado de acá, ridiculizar también a las personas que entran en esos sistemas que le dieron orden a su vida, religión, matrimonio cristiano, porque el problema de esa estrategia es el esnovismo quizás de la izquierda que se siente sabionda. O sea, yo lo he comentado mucho en mis redes sociales, el problema de la moral justiciera que ha venido con el wokismo, sobre todo en unos segmentos generales en específico, que estaban regañando a todo el mundo y corrigiendo a todo el mundo, y eso cae mal. O sea, hay que encontrar también, creo yo, de una manera prospectiva, puntos en común. Por eso es que el sentirnos desagraviados por Trump, el sentirnos agobiados por un mercado laboral que no nos incluye, el sentir que nuestros derechos adquiridos y la narrativa de libertad social, cultural, política, aún dentro de las condiciones de una colonia que disfrutamos, que eso ya no está. O sea, eso aún la persona quizás con tradición de derecha, o sea, que militó a lo mejor en el PNP, que es del ala más derechosa del PPD, que votó por Zahira, ¿es que se llama esa muchacha? Zahira, ¿no? Ay, Dios mío, tu presidenta de la UPI, tu presidenta. Mi presidenta. Es tuya. O sea, esa gente, yo creo que hay que poder tener una conversación y un diálogo. Yo creo que yo lo estoy logrando en mis relaciones cotidianas. Y de eso vamos a hablar también, cómo uno contrarresta, digamos, esta ola derechosa. Entonces, una de las cosas que queríamos mencionar en lo que repasamos, Luis, es que este sistema ya no es nada más de individuos o de partidos políticos en Puerto Rico o en Estados Unidos. Este sistema que derechiza, que lleva el pensamiento social y económico y político al extremo de una derecha neofascista, vamos a decirlo, tiene dos apoyos muy importantes. Uno son los think tanks que te están dando talking points constantemente. O sea, cuando tú ves al muchachito ese, el amigo tuyo del director, ¿cómo es? Foquito, ¿qué le llamaste? Foquito, que está bien bueno. Sí. Ese, cada vez que él habla de libertad económica, ese muchacho, yo sé que está repitiendo talking points de firmas que a nivel internacional, y tú has mencionado alguna en tus redes sociales, se encargan de darle como el reporte de la mañana para que empiecen a fotutear valores de derecha, y pues la gente repite esas cosas. Y él, como es lo más mono, y si le ponen buenas luces y qué sé yo, buena iluminación, yo no sé cuál es la voz de él. Ni, qué sé yo. Viste, quizás eso puede ser tu decepción. Yo me lo imagino como así. Bueno, yo quiero yo pienso que tiene una voz chillona. ¿Tú crees? No, con la cara que tiene, yo pienso, bueno, yo quiero alertar a la familia puertorriqueña de unas personas de izquierda que están dominando las redes sociales, diciendo cosas. Yo no lo voy a escuchar porque me da cáncer. No, me da cáncer. Protégete. El punto es que esos think tanks también, aparte de los talking point bobos estos para convencerte todo el tiempo y repetirte el mismo mensaje, le dan también, y esa es la parte más peligrosa para mí, tecnologías de administración al gobierno. O sea, por darles un ejemplo que conozco muy bien por mis 10 años en Australia, McKinsey es un think tank internacional global, de hecho, responsables de un montón de escándalos y demandas de todo tipo, incluyendo lo de la crisis de opiáceos en Estados Unidos. Eso lo pueden chequear ustedes en el internet. Pues McKinsey es un instituto que, de hecho, de ahí han salido muchos candidatos y presidentes de universidades en distintos sitios. En Australia estaban a cargo como asesores de gobierno de izquierdas y de centro y de derecha. Ellos estaban, tú sabes, equal opportunity, asesoraban a todo el mundo. Se vendían como que ellos no eran ideólogos, que ellos lo que vendían eran técnicas matemáticas, administrativas de cómo administrar. Pues esa gente son los asesores principales de la Junta de Control Fiscal. ¿Qué pasa? Una de las cosas que institucionalizaron en Australia era la eliminación de programas universitarios que no creaban, que no producían el rendimiento matemático con esas matemáticas que se inventan, donde todo sale en déficit, siempre las humanidades y aquello que es artístico y creativo, y donde hay mucha gente roja, así, progresista, izquierdosa, eso hay que cerrarlo. Y entonces había que supuestamente perpetuar
O sea, en otras palabras, estaban trivializando el proyecto universitario australiano. Eso yo lo vi y lo veo aquí. Cuando yo escucho los talking points que estos académicos idiotas, tengo que decir, repiten como el papagayo porque no quieren ser de izquierda. Pero entonces, si no soy de izquierda porque yo no soy rojo, entonces se ponen a repetir lo que estos idiotas dicen. Entonces, como vienen con el sello de que es un think tan serio, neoliberal y qué sé yo, que ellos tienen gente, expertos en todas las materias, esta gente están vendiendo verdad, vendiendo una construcción de la realidad y cómo administrar la realidad como si fuera ciencia y tecnología, cuando en realidad son unos ideólogos de closet. Para mí esa gente son hasta más peligrosos que los fachas tradicionales. O sea, esta es la gente que no te van a apretar el botón del horno para que nos quememos todos, pero crean todas las circunstancias discursivas y administrativas para que la opresión y el discrimen y la expulsión de cualquier segmento social o demografía que les resulte enemiga a ese orden que se quieren inventar, desaparezcan. Y a esa gente yo les tendría el ojo puesto. Oye, asesores de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Nadie habla de ello. No. El periodismo que tanto investiga y dice, o sea, el GFR, el GFR no habla de esa gente. No, yo no he visto... Entonces, nos han puesto de enemigos con la Junta de Control Fiscal y fine, son unos desgraciados, yo lo entiendo. Pero hay que mirar toda la gente, o sea, los millones que esa Junta se está llevando, yo quiero ver... Miles de millones. ¿Y quiénes son los asesores de esa gente? Porque ahí es que está la militancia fascista que está creando las condiciones para que esta derechización terrible y esta criminalización y estigmatización de todos los que somos esa gran sopa que ahora llaman izquierda, seamos los malos y haya que limpiarnos el pico o desaparecernos. O sea, y para mí que tenemos que hablar de eso, Luis. Sí, no, eso es un monstruo. Y realmente al final del día, yo no creo que ni se lee, ni se estudia, ni se habla sobre ello en los medios. No quieren. Y lógicamente, por eso es que recurrimos a la alternativa de estos espacios para, ¿verdad?, tener esos diálogos. Yo creo que ese es un tema entero completamente. Estoy de acuerdo. Pero sí mencionaste, ¿verdad?, que hay unos personajes que están trayendo la idea esta de, yo les digo libertarados, no son libertarios, pero en Latinoamérica, alrededor del mundo... Esta está buena, como los fundamentecatos que yo le digo libertarados. Libertarados y fundamentecatos. Porque al final del día, ellos no son libertarios, son un concepto que se lo robó Rothbard a la anarquista. Y él mismo después se echó para atrás como que no, es simplemente la idea de que el mercado es el que rige todo, el Estado tiene que ser mínimo, pero ahora el Estado no desaparece. El Estado es la policía, el arma, la milicia, las leyes y la jurisprudencia. Bueno, el Estado es el que les aprueba los presupuestos militares. Ellos nos eliminan, por eso es que yo le llamo libertarados. Sí, estoy contigo. Y rehuso completamente decir que son libertarios. O sea, ese concepto, búsquenlo por ahí, pero no tiene nada que ver. La cuestión es que estos libertarados tienen talking points, y hay un monstruo, y lo han estudiado en The Guardian, lo han estudiado en The Intercept, si quieren buscarlo, que se llama Atlas Network. Atlas Network, este espacio de mucho capital sucio de corporaciones y multinacionales estadounidenses, de los Koch Brothers, tienen una agenda que son parte del proyecto 2025. O sea, que indirectamente en Puerto Rico, este espacio del Instituto de Libertad Económica y el Crece Puerto Rico de Luis Fortuñito, que están ahora creando el Lemonade Day. Y doctrinando niños chiquititos que tienen que hacer su stand de Lemonade porque son tan charros, para que sean y tan emprendedores. patéticos, sí. Son tan patéticos que imitan la mierda esa de los gringos de que, pon el nene a trabajar desde ahora en la tiendita del papá y déjalo ahí que explote para que enseñe que entienda que es el trabajo y el billete y que lo tenga en la mano. Qué lindo, qué bello y precioso. Sí, o sea, eso lo están enseñando allí en el, por si acaso quieres apuntarte, en el instituto ese de mierda no en el instituto, en el Crece Puerto Rico, que es de Luis Fortuño. Para llevar a los nenes a que aprendan la escoria más grande de Puerto Rico. ¿Cómo se llama? Luis Fortuño Burset. Estoy de acuerdo, creo que hay consenso entre el compañero y yo. Digo, la lista, pero hay esas son dos que sabemos que cogen billetes de Atlas Network. Atlas Network y el Instituto de Libertad Económica. Y Foquito también coge. Que ese es Foquito. Ese es Foquito. Ese es el ganguito. El que está bien. Y adentro de ahí está Tres Palitos. Tres Palitos sigue Tres por ahí. Palitos está ahí, adentro de esa mierda. Y Melba Costa. Que trabaja con los populares. Mira vaya qué chulería. Eso que es diverso. ¿Viste que la diversidad política es buena dentro de la derecha? La conozco, sí. ¿Viste qué chévere? Sí. Como cambian las cosas, porque fíjate, esas personas... La ponen a ella ahí como token para que vea que mira, que te hay representado. No, pero yo veo a populares de derecha metidos ya en muchísimas de estos grupos. Ellos están gozando y están predicando por ahí. Y por eso se sumaron también a la estigmatización de la alianza en su momento. Y tenemos diferencias con sus luces y sombras de lo que fue la alianza. Pero la alianza fue un momento en Puerto Rico donde este encojonamiento o ovariamiento
me salió, que hemos experimentado, ¿verdad? Yo no sé ni qué es esa palabra. ¿Qué sé yo? Pues que se te hinchen, no sé. O sea, esa molestia visceral cuajó en un movimiento político de gente que pues tenemos unos puntos en común y yo creo Yo no que... sé si cuajó, pero... Bueno, eso es otro programa. Oye, que muchos programas han salido de este. O sea, aquí tenemos 40 programas. Bueno, hay dos cosas que me gustaría ya de cara al cierre, aunque vamos, los cierres nuestros son como esas despedidas boricuas, que tú estás ahí con el traguito me voy y te estás despidiendo así como cuatro mira, horas. envíale saludo a Junito. ¿A Junito? ¿Cuál es Junito? El nene de Francis. ¿Sabes que la esposa lo dejó? Ay, Dios mío. Oh. Eso es por no seguir los caminos. Sí, bueno. Por no ser un hombre de bien. Él dejó de ir a la si iglesia. hubiese seguido, hubiese estudiado ingeniería, hubiese podido, ¿viste? Lo dice el filósofo. No, eso lo dice alguien adentro ahí. Ah, ¿no eres tú? Mismo. ¿Estabas actuando? Mismo. Es que este hombre ahora es actor. Ahora le entran personajes. La mala influencia. Es el Espíritu la mala Santo. influencia esa. Bueno, dejen al Espíritu Santo quieto que después nos cancelan. Mira, yo quería ya de entrada al cierre, y yo sé que me hiciste una longa. Luis es bien lindo, yo se lo he dicho antes. Yo hablé con Luis y yo le dije, Luis, sería muy interesante, mira, se está riendo el condenado, matizar qué es las diferencias entre las derechas norteamericanas o lo que ha sido históricamente la derecha americana. Y no es una clase, Luis, in a nutshell. Matizar la diferencia entre las derechas latinoamericanas, qué es lo que las converge, qué es lo que les hace organizarse, cuál es la idea central que los organiza como tal, con las derechas europeas y las derechas latinoamericanas. Y si hay tiempo, las boricuas, aunque eso puede ser otro programa. ¿Tú crees que tú puedes? Yo pienso que podemos empezar a hablar sobre ello, pero y como viste, es un monstruo. Es que es una longa. No, o sea, y ni hablar dentro de las diferencias internas dentro de la derecha de Puerto Rico. No, y para hacerlo bien, en respeto a Luis y su trabajo intelectual, que admiro muchísimo, no lo digo en serio, no me estoy riendo, tú te ríes, yo no. O sea, yo lo digo muy en serio. Yo creo que eso merece un programa completo. Pero hay unas diferencias fundamentales. O sea, tú me mencionaste una que me pareció muy interesante. O sea, la europea tiene todavía la fantasía del proyecto nacional contra lo que significó, digamos, la Unión Europea, un proyecto que disolvía esas diferencias nacionales y lo que terminó siendo un proyecto casi de subordinación política y económica a Bruselas y a Alemania como país, o a Bélgica, capital en Bruselas de la Unión Europea, y Alemania como capital, digamos, de todo ese conglomerado bancario europeo. Eso era una diferencia importante, y que había unas nostalgias nacionalistas, y el fascismo derechoso se estaba metiendo por ahí. Eso me lo habías dicho. Entonces, con relación a Estados Unidos, ¿qué idea así general tú crees que organiza esa derecha, más allá de que es un país que nació del desplazamiento, la invasión, el genocidio? Hay que hablar claro de eso. Bueno, Estados Unidos es un proyecto sin terminar. Yo pienso que la gente piensa a Estados Unidos como un lugar que ya es un lugar culminado, no como país. Estados Unidos es un país joven. Es una gran línea. O sea, nuestra colonia es más vieja que Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, y esto lo dicen muchos los grupos nativoamericanos, es un proyecto en construcción de genocidio interno para tratar de consolidarse. Y lo que estamos viendo es esa respuesta a un intento de consolidar de nuevo el proyecto de nación alrededor de una idea de mundo capitalista, de corporaciones sin ningún tipo de regulación, a un hombre particular. Ellos tienen un romance con el West, ¿no? Con la búsqueda del West, el vaquero. Ese pegar tiro cuando le dé la gana. Por eso es que ese afán de la segunda enmienda. Pero tú miras a ver, está vinculado lógicamente a la religión protestante, pero esa religión protestante ha evolucionado a este evangelismo radical que ha vinculado tanto las ideas de mundo del hombre y la mujer como debe ser, pero también de un capitalismo igual, casi glorificado como un dios. Sí, evangelio de prosperidad. Que ese evangelio de prosperidad entra como esa nueva ecuación a rescatar a Estados Unidos, que está desboronándose, desarticulándose o diversificándose tanto que ya no está dentro de ese proyecto de país que pensaban los Founding Fathers. Porque hay que hablar claro. O sea, Estados Unidos es una república y hay gente que te dicen, es democrática. La idea de democracia en Estados Unidos es la democracia liberal alrededor de lo económico, de que el capitalismo es desregulado, pero la estructura política es una república, ¿no? De separación de poderes, donde ahí no está el Senado, la Cámara, el sistema judicial y el Ejecutivo. Sí, porque había desconfianza con el proyecto europeo fallido de reyes, monarquías y aristocracia. Y la idea era no permitir que se pusiera un rey. Sí. O sea, que hace poco hubo una manifestación, sí. Nora King. Pero mira, pero ve por dónde va. O sea, de momento, o sea, hubo un proyecto
que necesariamente por ser liberal, porque Estados Unidos era un proyecto liberal, se ha ido desarticulando y moviéndose alrededor de un proyecto capitalista salvaje, bien vinculado al desarrollo militar. O sea, hay que entender, Estados Unidos no ha dejado de estar en guerra desde su fundación. O sea, y ese es su modelo político y económico. O sea, necesita la guerra para generar capital. Y hay unas corporaciones, y crearon un chorro de corporaciones a su expansión hacia el oeste, que son las que se quedaron creando toda la infraestructura de tecnologías, las computadoras, las cámaras, todas estas cosas que tenemos aquí, fueron tecnologías militares en ese momento, que se liberalizaron alrededor del capitalismo, que ahora, ¿verdad?, son nuestros instrumentos por los cuales miramos el mundo y que tratamos, pero hubo una intencionalidad alrededor de instrumentalizar ese capitalismo alrededor de una manera de cómo controlar o manipular y Luis, o eliminar ¿por qué el macartismo que regresa? ¿De dónde viene eso en esa lógica de Estados Unidos como un proyecto en construcción de violencia que ha tenido distintas aceleraciones, a veces más lento, a veces más rápido, pero que se reorganiza frente a un mismo propósito violento? Bueno, y McCarthy, ¿verdad? Entiendo que John McCarthy, el senador de Wisconsin, que perseguía que a los rojos, agraciadamente murió joven, agraciadamente. Sí. No, sorry, pero esa es la verdad. Eso fue en los 50. ¿Y qué pasó después de los 50? ¿No? La Segunda Guerra Mundial culmina, ¿verdad? En el 45. Y entonces empieza una consolidación del imperio estadounidense, ¿sabes? Ellos tenían el poder del mundo. Que incluyó una disciplina de los cuerpos, imponer la familia tradicional heteronormativa y regresar a la mujer a la cocina, con neveras y hornos nuevos bien lindos que promocionaban. Y le montaron Levitown aquí a Puerto Rico. Para que se quede en la casa, siendo muchacho. Y crearon toda esa infraestructura del GI Bill para venir, ¿sabes? Una grandeza de un momento, ¿verdad? Hubo una grandeza para ciertas personas, ¿no? Alrededor para beneficio de ciertas personas, ¿no? Y veían que internamente en Estados Unidos había una serie de ideas que contrarrestaban a esa posibilidad de mundo individualista, capitalista, alrededor de la idea de una familia heteropatriarcal y empezaron a criminalizar. Y en cierto punto eso fue una de las mayores persecuciones que hubo en Estados Unidos. Entiendo que fueron como 3,000 y pico personas que terminaron expulsadas del gobierno federal, y ni hablar de la persecución a Hollywood y los actores, que eso fue, ¿no? Hay un espectáculo, pueden buscar, la era de McCarthy, hay en YouTube, ahí entiendo que hay muchísimas documentales sobre el blacklist que tenía Hollywood, particularmente escritores. Pero no todo el actores. Mundo era comunista. Sí. Todo el mundo era comunista. Todo el que estableció una voz de diferencia o de matiz, incluso, ¿no? Ni siquiera de diferencia, de matiz a ese proyecto hegemónico norteamericano, blanco, heteronormativo. Sí. Y capitalista. Y eso marca un proyecto, ¿no? Un proyecto de político y estructural que está vinculado dentro de la diferencia racial interna y de clase de Estados Unidos. O sea, para ese tiempo todavía no estábamos hablando de un Estados Unidos segregado, ¿no? De los 50. Y muchos de los grupos racializados, personas de Black Power, estaban vinculados a los socialistas, a los comunistas. Igual las mujeres negras y las mujeres dentro del feminismo. Y obviamente el Partido Demócrata, aunque parezca el Partido Liberal Progresista, lo que hizo fue montarse en el bote del identitarismo, de reconocer libertades individuales, obviar la pregunta económica, obviar la pregunta de una vuelta a una desigualdad económica capitalista salvaje, validada ahora por el Estado, un Estado cada vez más pequeño, con menos capacidad de fiscalizar, y eso fue la desregulación a la que se sumaron. Reagan es quien la trae, como la implementa. La doctrina habrá venido de Chicago antes, pero los demócratas lo que hacen es ampliarla y continuarla, o sea que hay que hablar de eso. Pero eso después. Eso más después. Pero 80 para arriba. Para no seguir, porque de esto vamos a hablar, Latinoamérica, si fuéramos a matizar las diferencias entre las derechas europeas, americanas, la latinoamericana, ¿cómo entra en esa discusión? Muy a grandes rasgos. La latinoamericana, lamentablemente, cuando tú miras a ver, está muy vinculada a esa añoranza de los proyectos de desarrollo que vinieron con las dictaduras, que estaban impuestas y puestas ahí por Estados Unidos. Qué cabrones. O sea, es buscar para atrás, que, o sea, literalmente, tú lo miras, es una añoranza a Pinochet, una añoranza a Videla, una añoranza, o sea, a lo peor del periodo de transformación. O sea, es una añoranza de nuevo, que la única manera de transformar a Latinoamérica es volver a darle el poder a esta gente que son tecnócratas impuestos de Estados Unidos, desde tintas de Estados Unidos, desde universidades, los Chicago Boys, pero también dentro del
organizaciones como la CIA. O sea, ya aquí nadie puede obviar, porque eso se descubrió, ¿no? El plan Cóndor, el Colintelpro, eso lo pueden buscar, está en las redes. Lo puede buscar fácilmente directamente desde la página de la CIA. Instrumentos de persecución, utilizando mecanismos de inteligencia, usualmente que eran internacionales, pero usados contra ciudadanos norteamericanos técnicamente en su propio país. Sí, porque para ellos... Para construir opinión, ideología y básicamente lealtad al imperialismo norteamericano. Lo que me parece interesante, y es algo que hay que seguir, ¿verdad? Estudiando y indagando, porque nuestra distancia es tan brutal con Latinoamérica, y ni hablé con el Caribe, ni hablamos, y eso hay que hablar del Caribe eventualmente aquí, pero literalmente, ¿sabes? Las guerras de independencias crearon unos proyectos de país que eran emuladas a Estados Unidos, siglo XIX. Emuladas a Europa desde la Ilustración, que muchos de nuestros puertorriqueños ilustres, ¿no? Hostos y otros seguían esa línea, eran amigos de algunos de esos creadores de Estado, que eran proyectos liberales, ¿no? Después de esos proyectos liberales, ahí ellos se asumen a ese Estados Unidos poderoso y vienen con todas estas deformas desde la derecha, desde lo neoliberal, que el caso de Pítome en Chile, ¿no? Que es el lugar donde dice, ¿no? Que nació el neoliberalismo. Pero eso, cuando Mirabel vino a darle un giro al Estado, a convertirlo más cercano al hegemón regional. Entonces, para la derecha actual, eso se ha perdido. Hay que se volvió de nuevo muy liberal. Se volvió a hablar de raza, se volvió a hablar de los indígenas. ¿Sabe? Una demonización, lo vemos en los intentos de golpe en Bolivia, en Perú, cuando empieza a demonizarse de que el indio, hay que quitarle el poder al indio, hay que quitarle, esa gente son devolvernos para atrás. Yo quiero de nuevo... Y las feministas, las feministas latinoamericanas han tenido un espacio extraordinario de pensamiento y de imaginación política. Que han sido clave en Latinoamérica entero. Y más allá, es un referente ahora incluso hasta en Europa. Para darle el push, darle el push al proyecto. Pero literalmente están pensando en que hay una idea de retorno de ese Estado fuerte, autoritario, que fue bueno en el desarrollo económico. O sea, que lo común a todo esto, hay una nostalgia, hay retornos tanto en Europa como en Estados Unidos y en Latinoamérica, son retornos que ignoran las violencias, que ignoran los terribles pecados de ese momento y los crímenes históricos. O sea, romantizan esos periodos también para nuevas generaciones que no tienen idea de qué estamos hablando. Y claro, ya de cara a una propuesta, hemos hablado de varias cosas. Una es identificar en su comunidad, en usted mismo, en su familia, donde todavía tenemos agencia para tomar decisiones propias, para tener discusiones propias. El segundo punto, para irnos con, tú sabes, un tono suavecito, así un coctelito suave, es iniciar la conversación y la organización. Esa conversación puede empezar en un plano íntimo, familiar, doméstico, de pareja, de amigos, pero esa conversación también se puede llevar a un plano más amplio, redes sociales, organizaciones. Lo que sí no va a funcionar es necesariamente la lealtad a los partidos políticos o la idea caudillista de que gente como Eliezer van a venir, van a gritar, van a hacerlo frente a Instagram y te van a salvar. No, nosotros tenemos que levantarnos de la comodidad, salir de los micrófonos y del teclado, como dicen algunos, y hay que salir a la calle. O sea, la organización tiene que llevarse también a ese plano comunitario que empieza desde lo pequeño, desde donde tú tienes control y te sientes cómodo, a donde tienes menos control. Y lo último, que tengo que decirlo, hay que encontrar puntos en común. O sea, yo soy un peleón natural con muchos de mis colegas dentro de la izquierda y pues nos dejamos de hablar, nos volvemos a hablar. Esa historia es muy boricua porque esto es chiquito y tú sabes, nos tocamos unos a otros. La cama es muy chiquito. Puerto Rico es una cama muy y tú muy te chiquita. miras así de un lado y le diste un codazo a alguien que no tiene que ser tu enemigo. Yo creo que hay que empezar a buscar puntos comunes dentro de ese gran sector que nos están demonizando ahora como la gran izquierda, precisar y estipular nuestras diferencias también. Yo creo que eso es saludable, encontrar un lenguaje de comunicación menos destructivo del otro, menos caudillista también, menos mesiánico, menos narcisista. Eso hay que aplicárnoslo también todos, y que esa conversación y esa aceptación de puntos en común gradualmente empiece a crear una agenda. Lo que no podemos hacer es hablar de alianza el mes antes de las elecciones. O sea, ese trabajo de organización, como dice el compañero Luis, no, hay que hacerlo desde ya. Quisiéramos pensar aquí dentro de nuestro pequeño idealismo de que este tipo de trabajo y con la ayuda de ustedes ayudándonos a promover esto, de hecho Luis, tú tienes que hacer un anuncio sobre promoción y ayuda, ¿sí? Para el café, para comprarnos el café. Pensamos que desde estos lugares se puede también adelantar un trabajo político y vamos a seguir regresando aquí. Ahora estamos en nuestro propio canal con nuestro propio equipo de producción que ya presentaremos y conocerán en cámaras eventualmente, pero eso que tú ibas a decir sobre el café. Importante. Además de suscribirse y darle like a este canal, que es en la cuboneta Calibana PR,
También tenemos el grupo, que es también una red social, porque no se usa mucho por ahí, pero preferimos utilizar se llama Buy Me a Coffee, la cuneta calibana. Buy Me a Coffee, la cuneta Y calibana. nosotros les vamos a poner los links por ahí para que vean y, ¿verdad? Y puedan aceptar. ¿Y eso como una alcancía para pedir chavo? Para que nos apoyen y nos donen. Y para el café, para las alitas, para la pisita. Estamos pro bono aquí, gente. Sí, tenemos una gente esto maravillosa de producción. Una historia muy linda también que podremos contar eventualmente cómo aparecieron estos ángeles guardianes a rescatar este proyecto que habíamos empezado en otro medio, como ustedes saben, o los que nos han seguido. La idea no es hacer una fortuna, porque nadie hace una fortuna. No tenemos los millones de audiencia para poder hacer fortuna, pero es ayudarnos también, sobre todo, a subsidiar ese trabajo de apoyo que, al igual que nosotros, estamos aquí pro bono. Para nosotros es trabajo político, o sea, esto no es un negocio necesariamente, pero quisiéramos poder tener cierta autonomía en este capitalismo salvaje terrible del cual hemos estado hablando, que es la gran contradicción, que al final todos dependemos de una fuente de capital, aunque sea moderada, para poder seguir haciendo las cosas. Aquí sí que la cuneta calibana... La cuneta calibana en Buy Me a Coffee, pero también en YouTube es la cuneta calibana PR. Para que nos vean. Y en las demás redes es la cuneta calibana. O sea, que pero estamos en todos nosotros lados. les vamos a dar los links, no se preocupe porque hay un link tree, tenemos los QR code, para el que quiera el QR code, lo vamos a tener, así que no se preocupen. Pero lo importante es apoyar el proyecto y tratar, ¿verdad?, de lo más necesario, empezar a tener unos diálogos. Sí. Diálogo. Escríbanos en YouTube. Sí, pónganos cosas. Si nos quieren insultar. Y denos sugerencias de cosas. Yo tengo la piel dura. Insúlteme. Ideas de cosas que podemos hablar también. Pueden escribir en los comentarios, eso es importante. Pero a la misma vez, estar aquí y apoyando y dándole la vuelta, ¿verdad?, a lo que sería este proyecto. Sí. Que con mucho amor se hace, con toda la intencionalidad de empezar a romper con el discurso dominante, tratar de romper esa línea hegemónica de que ahora mismo todo el mundo es criminal, que todo el mundo es un problema y que no hay alternativa o que nadie está diciendo nada más allá del dime y direte de los medios tradicionales o de los podcasts que vienen con una agenda de silenciar o decir que, ay, mejor vamos a dejar que gobierne. No digan nada. Mira, se puso actor de nuevo. Además, somos unos payasines, gente. Sí. No es por nada, pero de vez en cuando hacemos chistes, medio mongos, ¿verdad? Porque yo soy un hombre de cierta edad que hago that jokes. Pero la idea es que lo pasemos bien también. O sea, el trabajo político no tiene que ser sacrificio, valor y qué sé yo. O sea, yo respeto a los colegas que vienen de esa generación, pero mi generación y la que nos sigue, nos gusta la guasa, nos gusta el gozo. Y señores, aquí desmontamos a un gobernador con guasa, con gozo y bailecito. O sea que tampoco se sienta culpable porque el Caribe nos sale con toda la fogosidad y con todo el chiste cuando estamos haciendo trabajo político. Y no es político. casualidad que nos quieran silenciar, que nos quieran reprimir. Y triste. Que todo el mundo, esta gente son todos, hay que estar, para ellos el proyecto es quedarte en silencio, callado, sometido, que no digas nada y que no protestes, espera, vete a votar, vota en el 2028. No podemos cerrarnos en las alternativas fuera del proyecto, hay que crear, hablar con los demás y encontrarse en la comunidad, encontrarse en la cuneta y rescatarlo de forma calibana. Sí. Y para eso es que estamos aquí. Y eso es reclamando todos esos Caribes, pero sobre todo el Caribe desobediente. Sí. El que no aceptaba el poder que le venía de Europa o de ningún imperialismo imprudente. Pues yo te doy las gracias. Gracias. Por estar aquí. Mira, se nos oscureció. Ahora estamos como los podcasts esos derechosos que estamos hablando, que son así bien oscuros y te habla. Cuidado con la izquierda. No. Leota Díaz tiene allá abajo atrás un mantel negro. Tú tienes que ver esa. Ese corría en el gimnasio donde yo iba en Guaynabo. Dios mío, pero bueno, ¿dónde tú te pasas, Miguel? ¿Qué sé yo? Hay que ponerte un micrófono, empezar a buscar la información. ¿Tú eres espía? No, yo me paso en Santurce. De la cuneta? En Santurce. En Normandito. Para allá voy ya mismo. Me tengo que dar una cervecita después de esto. Bueno, gente. Gracias. Se les quiere. Regresen los lunes, recuerden. Gracias. A las 6 p.m. Se les quiere.